descubre la enigmática y trágica historia de Judas Iscariote, cuya traición simboliza la avaricia y la fragilidad de la lealtad humana. Originario de Kerioc en Judea, Judas se diferenciaba de los otros discípulos de Galilea, pero su codicia y descontento lo llevaron a un camino oscuro. Acompáñanos mientras exploramos cómo, a pesar de ser testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús, Judas permaneció emocionalmente distante. Analizaremos su crítica hipócrita hacia María, su manejo deshonesto de las finanzas del grupo y el impacto devastador de su traición. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas y María. Dos personalidades opuestas. El contraste entre María Betania y Judas no puede ser mayor. Cada uno de ellos representa dos actitudes completamente diferentes frente al Señor. Veamos algunos detalles. Para Judas, lo que María entregó al Señor le parecía desproporcionado. Según él, habría sido suficiente con una cantidad mucho menor y el resto se podría haber vendido para darlo a los pobres. Cada uno de ellos valoraba al Señor de forma muy distinta. María consideraba que lo que le daba al Señor era muy poco porque tenía un concepto muy grande de su majestad y gloria. En cambio, para Judas todo era excesivo, porque en su corazón no había llegado a valorar la verdadera dimensión de quién era Jesús. María sentía agradecimiento por lo que Jesús había hecho por su hermano Lázaro, pero Judas no valoraba el gran privilegio de haber sido constituido por el Señor como uno de sus apóstoles. A María le importaban las personas y en especial el Señor, pero para Judas solo contaba el dinero y él mismo. María actuaba porque amaba al Señor. Judas le seguía pensando en lo que podía sacar de él. Su corazón era frío, distante y sin amor por el Maestro. María entregaba lo mejor que tenía para su Señor en su acto de generosa devoción, mientras que Judas se disponía en entregar al Señor a las autoridades judías con el fin egoísta de sacar unas monedas de plata. María preparaba el cuerpo del Señor para su sepultura, mientras que Judas se encargaba de poner al Señor en las manos de sus enemigos para que le matasen. María adoraba al Señor mientras que Judas le criticaba y ponía objeciones. Del mismo modo que la luz hace resaltar las sombras de los objetos, el acto de amor y devoción de María hizo perfilar los rasgos oscuros de la personalidad de Judas. Veamos ahora un poco más sobre este siniestro personaje. Judas Iscariote, el apóstol del Señor. Es muy poco lo que sabemos de él antes de que llegara a ser apóstol de Jesús. Era conocido como Iscariote, un hombre de Kerioc, una ciudad en la tribu de Judá. Si esto fuera así, probablemente sería el único de los 12 apóstoles que no era galileo. No sabemos en qué momento se unió a Jesús como discípulo, ni tampoco sus verdaderas razones para hacerlo. El caso es que junto a los otros discípulos había escuchado su enseñanza, había visto sus milagros e incluso había sido enviado a predicar el evangelio del reino, pero a pesar de todos estos grandes privilegios, nunca había rendido de verdad su corazón al Señor. Y aunque esto nos parece muy extraño, la Biblia nos advierte frecuentemente que siempre habrá falsos apóstoles y creyentes dentro del ámbito del cristianismo.
Nuestra responsabilidad consiste en identificarlos a través de sus frutos. Con el tiempo se descubrió que era un ladrón, que robaba de los ingresos que el grupo tenía y de los que él había sido encargado para su administración. Ya nos sorprende que después de haber pasado tanto tiempo con Jesús, todavía siguiera cerrando su corazón a una evidencia tan clara. Pero aún es más de extrañar que continuara unido al grupo de apóstoles durante tanto tiempo, fingiendo ser lo que no era, y para colmo, robando lo que le pertenecía al Señor. Sin duda, los efectos de la caída en el hombre son mucho más profundos y permanentes de lo que muchas veces creemos. No hay duda de que Judas era un hipócrita, un maestro del disimulo, capaz de poner buena cara cuando fuera necesario o expresarse de tal manera que no desentonara con el resto de los apóstoles. Pero todo eso era falso. Él no era un verdadero discípulo, sino solamente uno que había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso, que usaba palabras persuasivas para ocultar lo que realmente era. Pero finalmente todos descubrieron sus verdaderas intenciones. Podía criticar la devoción generosa de María Betania y justificarse haciendo notar su gran preocupación por los pobres, cuando en realidad lo único que buscaba era una nueva oportunidad para robar de la bolsa común. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas intentaba embellecer su pecado con un pretexto creíble y adaptaba su fraseología para ocultar su pecado. Pero lo cierto es que era un hombre dominado por la codicia y el amor al dinero. Esas eran las verdaderas pasiones que dominaban su alma. Todo lo demás era mentiras. Le gustaba demasiado el dinero y, como muchos otros antes y después de él, buscó una forma fácil de conseguirlo. Sin ningún tipo de escrúpulos, no dudó siquiera en robar al mismo Señor y a sus compañeros de apostolado. Y ese amor por el dinero le había convertido en una persona egoísta, totalmente indiferente ante las necesidades de los demás. Pero lo que aún era peor, había endurecido de tal manera su corazón que se había vuelto insensible al amor del cual estaba rodeado. Hasta tal punto llegó su devoción por el dinero y su endurecimiento que no le importaba robar y finalmente tampoco dudó en entregar al Señor por 30 monedas de plata. Ya lo advirtió el apóstol Pablo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué terrible es el amor al dinero. Nos venda los ojos y los oídos y hace que los hombres sean peores que bestias salvajes, permitiendo que no tengan en cuenta ni la conciencia, ni la amistad, ni la comunión, ni la salvación. Judas, el traidor, que entregaría al Señor a las autoridades religiosas del judaísmo. Parece increíble que una persona que había seguido a Cristo como apóstol durante 3 años, que había visto sus milagros, oído sus enseñanzas y disfrutado de la comunión personal con Él, fuera capaz de hacer una cosa así. Pero su caso nos obliga a pensar muy seriamente en la gravedad de la caída del hombre. En cualquier caso, resulta difícil saber qué pudo pasar por la mente de Judas a lo largo de todo ese tiempo para que finalmente tomara esa decisión. En primer lugar, estaba el hecho de que a pesar de su aparente religiosidad, él nunca había rendido de verdad su corazón al Señor. Luego vino todo lo demás. Quizás se sintió defraudado por las reiteradas declaraciones de Jesús acerca de su necesidad de ir a Jerusalén a morir en una cruz. Esto no parecía coincidir con sus expectativas mesiánicas, así que es probable que decidiera cambiar de bando en el último momento y ponerse a salvo mientras sacaba algún beneficio.
Y sin duda la reprensión del Señor en este momento, cuando salió en defensa de María condenando su actitud mediocre. Esto tampoco le gustaría y hasta es posible que le incitara a entregar a Jesús. Por último, sobre esta cuestión, algunos han pensado que la descripción que el evangelista hace de Judas como el que le había de entregar debía ser interpretada en el sentido de que Judas estaba predestinado a entregar al Señor. Pero no creemos que esto sea así. Simplemente explica lo que Judas iba a hacer en un futuro inmediato, algo que el evangelista sabía porque ya había ocurrido cuando él escribía. En todo caso, Judas era responsable de sus propias decisiones y llevaría su justo castigo tal como lo explicó el Señor. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Gracias y que Dios les bendiga.